Bendecido con la palabra del Señor. Hoy en día, como tú sabes, donde quiera que estés en este mundo, estamos pasando cada quien por una crisis mundial. Nadie se ha escapado a esta crisis. Nadie ha quedado fuera del alcance de los efectos que ha producido esta pandemia a nivel mundial. Muchas familias que están sufriendo la pérdida de seres queridos, la pérdida de personas muy importantes en sus vidas, muchos hospitales abarrotados, llenos de personas enfermas y otros que no están enfermos directamente con el virus, entonces están siendo afectados, impactados por el miedo, por el pánico de el qué será, el temor a que este virus los alcance, el temor a morir inclusive, porque es una realidad que nos ha tocado a todos, el saber ahora mismo que tú y yo estamos aquí conectados, que esto puede llegar a cualquiera de nosotros. Pero es importante recordar lo que ya hemos venido diciendo, que todo lo que sucede aquí en este mundo visible y también en el mundo invisible, que son los cielos, las criaturas celestiales y cosas espirituales que tú y yo no podemos ver con estos ojos, todo lo que sucede es permitido por Dios. Dios está en control absoluto de su creación. Y como el dueño y juez absoluto de su creación, Dios también tiene que poner control cuando lo que nosotros tenemos que tener controlado está fuera de control. Dios viene a traer ese control. Y esta es una manera muy fuerte, yo lo sé, muy dura, de Dios hablar a la humanidad. Pero al él hablar a la humanidad, estamos escuchando. Todo este dolor, todo este sufrimiento, muertes, tantas lágrimas, profesionales de la salud trabajando incansablemente en diferentes centros de salud a nivel mundial. Todo esto será en vano. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios o nos seguiremos peleando en contra de la voluntad de nuestro Dios? ¿Estamos nosotros realmente aprendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir a través de permitir todo esto que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Estás escuchando? Si no hemos escuchado, si hasta ahora no hemos aprendido nada y hecho algunos cambios en nuestras vidas, si esta pandemia no nos ha modificado, no nos ha cambiado la manera en que nosotros primero vemos la vida, vemos el mundo, vemos a Dios, vemos las iglesias, la religión, vemos nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, el trabajo. Si todo eso y otras cosas más no han sido afectados por esta crisis, entonces todo habrá sido en vano y Dios tendrá que repetir una crisis más o usar otro método para poner control, para poder poner orden en su creación. Sí, es un Dios de misericordia, es un Dios de infinito amor, y a pesar de la situación en la que estás, como decía mi esposa, Dios es un Dios que nos ha prometido estar con nosotros. Pero su promesa va más allá que sanarnos o curarnos o librarnos de una enfermedad aquí en la tierra. Su promesa tiene que ver con algo mucho más allá, es algo eterno. Que sea que vivamos o que muramos, como dice la palabra de Dios, del Señor somos. Tenemos una entrada segura a la eternidad, en donde no habrá más virus, más enfermedad, más persecución, más injusticias, más maltratos. Todo será eterno gozo, eterna adoración, eterna celebración con nuestro Dios, con quien estaremos
eternamente y para siempre. Y tus lágrimas, tus sufrimientos, tus dolores por lo que puedas estar pasando ahora mismo tendrán un fin y será un fin para siempre, porque un día estaremos en el lugar donde, gloria a Jesús, todo será eterno gozo y eterna paz. En esta tarde también, como dijo nuestra amada esposa, estaremos compartiendo acerca de lo que nos enseña esta pandemia. ¿Qué cosas nosotros debimos haber ya asimilado, aprendido durante este tiempo? Porque podemos tomar dos actitudes. O seremos los niños malcriados que seguiremos diciendo, por ejemplo, algunos que dicen no hay Dios, esto no es Dios, yo no creo que Dios pueda permitir algo así. Bueno, ese es el Dios que tú no conoces, porque el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, es el Dios que está en control y que nada se le escapa a su control en este mundo. Ya vimos que en Lamentaciones 3, versículos 37 y 38, dice la palabra de Dios, habrá algo, habrá quien diga que sucedió algo que Jehová no mandó. Y luego el 38 dice, de Jehová, de la boca de Jehová, no sale lo malo y lo bueno. Entonces, todo esto, Dios tiene su mano. Lo creas tú o no, lo aceptes o no. Y te vas a seguir peleando con la realidad de que Dios está en perfecto control y que Él es el soberano Dios. Y eso es una de las cosas que Dios le está diciendo a este mundo. Que quien está en control al final no es Estados Unidos de América, no es la China, no es Rusia, no es la comunidad europea, no son los empresarios o los grandes ricos de esta tierra. Quien estará siempre en control se llama Jehová de los ejércitos. Y este es una muestra muy clara cuando las potencias, cuando la ciencia, cuando el dinero no puede ofrecer ningún tipo de solución. ¿Adoptaremos una actitud en este tiempo de rebeldía? ¿O adoptaremos una posición, una actitud de obediencia? Y decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué me estás queriendo hablar? Y nosotros hemos dividido este mensaje en tres partes. ¿Qué es lo que Dios primeramente le está diciendo a los creyentes en Cristo, a sus hijos? Segundo, ¿qué es lo que Dios le está queriendo decir a las iglesias, a las denominaciones, que son muchas, bastante, demasiada, creo yo? Y tercero, ¿qué es lo que Dios le está diciendo al mundo, sus gobernantes y mucha gente arrogante que hay en esta tierra? Pero esta noche solamente vamos a hablar acerca de la primera parte. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí como hijo de Dios? A su pueblo, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? En el punto número 1, lo primero que nosotros debimos haber aprendido ya, estar convencidos ya, es apreciar el congregarnos. Primer punto que Dios quiere enseñar a nosotros como creyentes. Que amemos, que obedezcamos el mandato de congregarnos, que es un mandato, no es algo opcional. Es lo que dice en Hebreos 10:25. Allí en Hebreos 10:25, que es una lectura que muchos se ha predicado acerca de ella, mucho se ha hablado acerca de esta escritura, pero que lo que escuchamos, todavía los pastores tenemos que estar tratando de convencer, rogarle a los hermanos para que se congreguen. Dice en Hebreos 10:25 de la siguiente manera: no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Jesús. De manera que todo este movimiento que Dios está provocando a nivel mundial, a quien primero le habla, porque así dice la palabra de Dios, que el juicio comienza primero por la casa, y la casa de Dios somos nosotros, sus hijos. Y una cosa muy clara que ha sucedido en este tiempo es que la mayoría de las iglesias, pero la mayoría, por no decir casi todas, han tenido que cerrar sus puertas. No han podido congregarse físicamente. Y esto, amados hermanos, en muchos creyentes en Cristo alrededor del mundo entero, sobre todo aquellos que no buscan el congregarse, no obedecen el mandato de congregarse, están aprendiendo hoy en día la importancia de estar congregados juntos con los demás hermanos. Hay dos razones que aquí en Hebreos 10:25 dice por lo cual hay que congregarse. Primeramente es un mandato, pero hay dos cosas que tú y yo hacemos mientras nos estamos congregando. Hay creyentes que tristemente hoy en día están diciendo, como muchos que usan como excusa para no congregarse, diciendo que para yo ser cristiano no necesito congregarme. Pero eso es un error, porque Hebreos 10:25 Dios nos manda, nos ordena congregarnos. Estamos yendo en contra de la palabra. Segundo, aquí hay dos razones que menciona Hebreos 10:25 por lo cual tenemos que congregarnos. La primera que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y primero dice, sino exhortándonos. ¿Qué se logra? ¿Qué se hace en la congregación cuando tú y yo nos reunimos allí? Hay exhortación, ya sea a través del pastor, ya sea a través del hermano que se para ahí en el púlpito, o ya sea en la misma congregación, en las bancas, en las sillas, antes, durante, después del servicio. ¿Cómo tú puedes dar palabra de exhortación a otro hermano? Y cómo otro hermano puede dar palabra de exhortación a tu vida, que te fortalezcan, que te transformen, que cambien, que te ayuden en una situación particular en la que estés. Eso solamente se puede lograr en la congregación. El exhortarnos unos a otros tiene también que ver con que el lugar donde Dios ha establecido para que su pueblo se reúna para aprender, para recibir enseñanza de su palabra es la iglesia. Y también Dios le ha dado a esa iglesia, a ese cuerpo de Cristo que somos tú y yo, le ha dado dones espirituales, habilidades, talentos. Y el lugar donde tú puedes desarrollar tus talentos, tus habilidades, que dice la palabra de Dios que primeramente son para exaltación de Dios y luego para la edificación, para la ayuda, para el crecimiento, fortalecimiento de los demás hermanos, es en la iglesia el único lugar que tú puedes desarrollar, llevar a cabo, poner a funcionar tus talentos. En la casa no lo vas a poder hacer. Dios te dio ese talento de cantar. Dios te dio ese talento de saber llevar los números. Dios te dio el talento de tocar un instrumento musical. Dios te dio el talento de enseñar, de tener facilidad para enseñar, para predicar, para orar. Pero no lo puedes ejercer si no te congregas, porque eso solamente se ejercen en grupo, en la iglesia local. Segundo propósito por el cual nos reunimos en la iglesia, también aquí en Hebreos 10:25, lo dice al final. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, realmente nosotros hemos visto de una manera muy clara que estamos viviendo tiempos finales. Ustedes saben que no somos de estar aventurándonos y decir que ya Cristo viene tal día, tal fecha, tal año, tal hora. Pero si una cosa hemos visto claro durante esta pandemia,
de que estamos más cerca del fin que el día que cuando creímos, y así dice la palabra de Dios. La venida de Cristo es inminente, está cerca. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, el mismo Cristo instruyendo a sus discípulos que cuando veamos estas cosas, primero que no nos asustemos, que no nos turbemos, pero que sepamos algo bien claro, que esto es principio de dolores, o sea, el principio del fin. ¿Y por qué debes congregarte? Porque el fin está cerca y es a través de la iglesia que tú te mantienes enterado, informado, apercibido, alertado de cómo están los tiempos proféticos. Pero si no te congrega, no podrás tú estar al día, estar capacitado para poder entender tiempos proféticos como estos tiempos. ¿Cuántos creyentes lamentablemente asustados, con miedo, se siente sin esperanza? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Son creyentes que no aman el congregarse, no buscan el congregarse. Es triste ver cómo hay creyentes en Cristo que se le hace tan fácil el día del servicio, el día del culto, hacer cualquier otra cosa. Le presentan una oportunidad de trabajo, saben que hay servicio a esa hora, sea domingo en la mañana o en la tarde, o el viernes o el miércoles, cualquier día que haya servicio, se le hace muy fácil decirle que sí a cualquier otra cosa y dejar el servicio para un segundo lugar o para cuando haya tiempo. El congregarse, hermano, es lo primero, una de las cosas primeras, lecciones primeras que tú y yo como creyentes debimos haber aprendido ya, amar ya, en este tiempo de pandemia. He recibido mensajes de algunos hermanos que me dicen cómo extrañan la congregación. Yo me pregunto, ¿será ese el mismo sentir de todos aquellos a los cuales le estamos hablando hoy en día, que no se congregan, no quieren congregarse, no le dan importancia a la congregación? Le es más fácil irse a un juego de fútbol, a un trabajo ese día. Le es más fácil irse con sus amigos, con sus amigas. Le es más fácil irse a la tienda o simplemente quedarse durmiendo en la casa. Pero para un trabajo somos bien puntuales. Para un trabajo tratamos de ser lo más responsable que podamos. Pero Dios esta vez, con vara, con cinto, nos está enseñando a amar la congregación, a amar los hermanos, ese abrazo santo que nos damos los hermanos, ese apretón de mano, ese Dios te bendiga, ese calor. No saben ustedes cuánto me hace falta a mí tener ese calorcito de cada uno de ustedes, los que se congregan en Ministerios Cristo del Fundamento, y aquellos que tienen sus pastores que nos están viendo, también sé que anhelan una vez más el congregarse. Ojalá que esta lección número 1 para ti y para mí como creyente ya la tengamos bien aprendida y que ya estemos ya deseosos de poder una vez más congregarnos, amar el asistir a los servicios de su iglesia local, donde quiera que sea que el Señor lo haya colocado a usted. Gloria a Jesús. Lo segundo que el Señor nos está hablando con mucha claridad en este tiempo de pandemia, que debimos ya haber aprendido, es lo que tiene que ver con buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Es imposible tener una relación con Dios. Es imposible llamar a Dios, Jehová de los ejércitos, mi Dios, y no tener esa búsqueda constante, continua de su presencia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 63 y el versículo 1,
Allí el salmista, quien escribió estas palabras dadas por el Señor, fue el rey David. Y él escribió en un momento de su vida en el cual él sentía que se secaba, sentía desesperado, sentía la necesidad insustituible de la presencia de Dios. Y aquí en el Salmo 63:1 escribe el salmista de la siguiente manera. Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aleluya. Aquí el salmista se encontraba en una situación difícil, en un desierto espiritual. Y allí él pudo haber anhelado cualquier otra cosa. Ver su familia y sus hermanos que los había dejado atrás. Quizás sus amigos. Hacer su actividad favorita, que era pastorear ovejas. Pero hay un momento, amados hermanos, en donde no hay nada más que nosotros anhelamos. No hay nada más que pueda llenar, satisfacer una necesidad interior que hay allí. Que tristemente muchos la confunden con dinero, con placeres, con comidas, con vicios. El salmista David estaba en esa situación en la que él sabía que había una necesidad en él que solamente Dios la podía llenar. Un vacío, el cual Dios podía llenar. Y es ese vacío que se crea en el alma. Allí donde un medicamento no puede llegar. Allí donde un consejo tampoco puede llegar. Allí donde el dinero no puede hacer nada. Allí se encontraba David, dice allí, en tierra seca y árida. Seca y árida. Y él decía, en ese lugar, en ese terreno, en ese desierto en el cual me encuentro, es sed de ti. Tú eres lo que yo quiero. Mi alma tiene sed de ti. Oh, mis amados hermanos, si hay una cosa que Dios está provocando, queriendo provocar, llamando la atención tuya y mía en este tiempo de pandemia, es que tú y yo busquemos su rostro, busquemos su presencia. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida, y hay muchos de ellos, en el cual ni el alcohol, ni el cigarro, ni el tabaco, ni las drogas, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni todas las cosas que puedas tener, ni el trabajo, nada te puede llenar ese vacío, ese sequedal, esa angustia en el alma. Solamente la presencia de Cristo. Aleluya. Y Dios quiere que tú anheles esa presencia. Ahí es que recibimos vida, ahí es que recibimos paz, ahí es que recibimos revelación, crecimiento, ahí es que estamos seguros, ahí es que podemos descansar una alma atribulada. Dios está llamando la atención de sus hijos, y es que busquemos de su presencia. Nos conviene a nosotros. Nosotros somos los beneficiados. Ahora tu alma tiene mucha sed. Ahora hay desesperación en el mundo. Pero no hay medicamento en las farmacias ni en los hospitales. No hay dinero que pueda ayudar y que pueda salvar.
En tiempos como estos, solamente la gracia, la misericordia, el poder, el amor, la compasión de Dios es lo que puede llenar tu corazón atribulado, ansioso. Puede calmar las turbulentas aguas y tormentas que están pasando por tu vida en este momento o que puedan pasar en algún momento. Dice, de madrugada te buscaré. De madrugada habla de que sea lo primero que hagamos. Temprano, lo primero, buscar esa presencia de Dios, recibir ese baño, esa vida, ese alimento. Así como nos levantamos en la mañana para desayunar, alimento material, tu alma necesita ese alimento espiritual que solamente Jehová puede dar, ese maná, ese pan de vida. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo buscamos su presencia? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de un devocional, un altar familiar. Segundo lugar, que hemos hablado ahora, una cosa que Dios está procurando contigo y conmigo es intimidad, que lo busques, que busques su presencia, que busques su rostro. Es tan tremendo esto, mis amados hermanos, que lamentablemente Dios tiene que provocar muchas veces situaciones como la que ha permitido en este mundo para que entonces podamos buscarles. No es lo que Dios quiere hacer, no es la voluntad de Dios producir, causar dolor. Dios no se complace en ver a sus hijos sufrir. Dios no quiere que el hombre muera, no quiere que el hombre perezca, pero Él busca la manera por amor de llamar la atención y muchas veces usa métodos que son muy duros, muy difíciles, porque Él es un Dios ilimitadamente poderoso y nosotros delante de Él ilimitadamente débiles. Somos frágiles. Y lamentablemente tienen que pasar cosas como estas para que podamos buscarle. Mira lo que dice en el Salmo 78, allí mismo donde estábamos leyendo en el libro de los Salmos, ahora en el capítulo 78, acerca de esa realidad, cómo en situaciones extremas Dios tiene que permitir que vengan situaciones extremas a nuestra vida para que nosotros podamos buscar su rostro, para que podamos clamar. Y aquí en el Salmo 78, versículos 34 y 35, dice la palabra de Dios: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Aleluya. Allí la palabra de Dios o el salmista está haciendo un recuento de todo lo que Dios hizo en el desierto con su pueblo. Se quejaban de hambre, Dios le daba comida. Se quejaban de sed, Dios le daba alimento, le daba de beber. Eran mordidos por serpientes, Dios los sanaba. Eran perseguidos por otros ejércitos, Dios los libraba. Pero se quejaban y se quejaban. Y una vez Dios los libraba, se olvidaban de quién era su Dios, quién era su protector, quién era su defensor. Tenía Dios que ponerlo en situaciones difíciles para, como dice la palabra aquí, ellos entonces buscaban a Dios. Dice, los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Hermanos, es una realidad que gracias a Dios no le estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Dios provoca muerte. Así como Dios da vida, Dios también provoca muerte. Y el Señor, procurando esa relación íntima contigo y conmigo, Él va a hacer lo que tenga que hacer para llamarnos la atención. Y si
de plano ya no vamos a poner caso a lo que Él nos está diciendo claramente, entonces Él tendrá que tomar decisiones mucho más drásticas. Por eso es que este virus ha llegado aún a pastores, a creyentes en Cristo. Siervos y siervas de Dios han sido impactados. Hermano, Dios está provocando que busquemos su rostro, pero por las buenas, no en tiempos difíciles que Dios cree esa tormenta en nuestras vidas. Él quiere que por amor, es por amor que busquemos su rostro. Es a nosotras que nos conviene. Esa alma seca, atribulada, solamente puede recibir aguas, ríos de agua viva cuando estamos en la presencia de Dios. Vivimos vidas muy monótonas. Vamos a la iglesia, regresamos, vamos a la iglesia, regresamos, pero no hay intimidad con el Señor. Por último, en este punto, en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos: ya no le llamaré ya más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Porque Dios quiere establecer, aunque Él es nuestro Señor, pero Él quiere una relación de amigos, de amistad, de confianza, no por fuerza, sino por amor, porque tú hayas entendido lo grande, todo lo que Él dio por ti, todo lo que Él hizo por ti, y que como resultado de entender eso, voluntariamente busquemos el rostro de Dios. Y eso es lo segundo que nosotros debimos haber aprendido, apreciado en este tiempo de crisis mundial por la que estamos pasando. Buscar el rostro de Dios. Último punto, en esta ocasión, de lo que debimos haber aprendido en este tiempo de pandemia como hijos de Dios, es lo que tiene que ver con establecer de una vez y por todas, entender de una vez y por todas que Dios debe estar primero que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona, que cualquier otra actividad. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Y es un versículo también muy conocido por muchos de los que están mirando en esta ocasión. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. El orden de Dios es Él por encima de todo y luego las demás cosas. ¿Cómo es buscar a Dios? Primeramente. ¿Cómo es buscar el reino de Dios? Primeramente. Significa que cuando yo tengo que decidir por hacer la voluntad de Dios o mi voluntad o la que diga el mundo, la que diga mi compañero de trabajo, la que diga mi esposo o mi esposa, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Que cuando yo vivo el día a día, mi caminar diario, refleje que yo vivo bajo el reino, bajo el dominio, bajo el gobierno de Dios, que eso es lo que significa. Ese reino habla de control. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Ya no es su opinión, ya no es su voluntad, ya no es mis planes, son los planes y la voluntad de Dios y su palabra la que me gobierna. ¿Cómo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? El usted buscar las cosas que a usted lo hagan crecer espiritualmente primero que las demás cosas. Que cuando llegue el momento del servicio, cuando llegue el tiempo de la lectura, de la oración, todo lo demás se ponga en un segundo plano. Que usted haga un plan, buscar primeramente el reino de Dios, significa que usted va a rechazar cualquier cosa cuando usted tiene
una opción o la otra. Usted siempre va a decidir por el reino de Dios y su justicia. ¿Qué no es buscar el reino de Dios y su justicia? Usted estar siempre afanándose por cosas materiales, porque le aumenten $1 más, por acumular un poquito más de dinero, envolver su vida, volver su vida alrededor de una persona, alrededor de una cosa, de su familia, aún de sus propios hijos, que todo revuelva alrededor de usted y las demás cosas. Eso no es buscar a Dios. No es buscar el reino de Dios. Tampoco no es buscar el reino de Dios. Usted hacer lo que le conviene. De repente un día hago lo que dice Dios porque me conviene. Pero en otro momento hago como hacen los impíos, los que no conocen de Dios, porque me conviene. Eso no es buscar el reino de Dios. Reino habla de control, de dominio, gobierno. Y eso es lo que buscamos, independientemente de lo que me conviene, independientemente de mi voluntad y de mis planes. Eso es el reino de Dios y su justicia. Entonces dice la palabra de Dios que las demás cosas vendrán añadidas. ¿Qué son las demás cosas? Familia, deportes, entretenimiento, trabajo, dinero, viajes, todo lo demás. Todo lo demás. Si hay una cosa que Dios está hablando con claridad en este tiempo, al provocar que nos encerremos, es que veamos que Él en realidad debe estar por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahora no hay nada que podamos hacer que nos pueda ayudar. No hay gobierno que pueda ayudarnos. No hay medicina, no hay ideas de las tantas que hay que nos pueda ayudar. Solamente Dios. Y es una manera de Dios decir, te das cuenta que yo soy. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dios es ese primer amor en tu vida y yo espero que sea la tercera lección en medio de esta pandemia mundial que tú como hijo de Dios, como hija de Dios hayas aprendido en este tiempo. De manera que hemos hablado de 3 cosas que nos debe haber enseñado esta pandemia. Primero, a los creyentes. Vimos que número 1 es el amar, el congregarnos. Segundo, el amar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Y tercero, que Dios está por encima de cualquier otra cosa o persona. En el próximo viernes, con el favor de Dios, vamos también a seguir ampliando en la segunda entrega de esta serie de lo que debimos haber aprendido durante la pandemia. Hoy vimos primero a los creyentes, los hijos de Dios, y el viernes próximo, con la ayuda del Señor, vamos a ver lo que el Señor le está diciendo con claridad a la iglesia, lo que las iglesias, denominaciones, siervos de Dios, predicadores, maestros, deben haber estado oyendo con claridad en este tiempo. Yo te pregunto, ¿qué tú has aprendido en este tiempo? Si es que has aprendido algo. ¿Sabe algo que a mí en estos días me ha estado resonando en mi corazón? Y es esto. ¿Cómo yo sabré que he aprendido algo? Por lo menos una de estas 3 cosas. Amar el congregarnos. Amar la presencia de Dios. Buscarla. Y tercero, poner a Dios primero por encima de todas las cosas. ¿Cómo yo sé? Y es una pregunta que ha estado en mi corazón estos días. ¿Cómo yo sé que esas cosas van a ser diferentes después de esta pandemia? Porque esto va a pasar. Esto es temporal. La respuesta de eso la tienes tú y la tengo yo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Seguiremos igual? Porque les aseguro, mis amados hermanos, no sé qué, pero si seguimos igual,
Dios entonces se va a valer de cualquier otra cosa. Yo no sé qué. Solamente Dios sabe en su sola potestad. Se va a valer de otra cosa para llamarnos la atención. Ojalá que sea por amor, voluntariamente, como dice la palabra de Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Es lo que Dios quiere, una relación voluntaria, por amor, no por vara. Ojalá que no sea por vara. Pero si Dios tiene que usar la vara otra vez, Él lo va a seguir haciendo, pero lo hace por amor. Así que en esta tarde que Dios te bendiga. Dios siga añadiendo revelación, entendimiento a tu vida a través de esta palabra. Y que cuando pase todo esto, seamos creyentes más comprometidos, primero con la presencia de nuestro Dios y luego con el amarnos los unos a los otros, pero que se vea. Es ahora el tiempo de tomar decisiones de que las cosas van a ser diferentes. Vamos a orar en esta ocasión y vamos a pedir al Señor por muchas familias, primeramente por su pueblo esté aprendiendo, esté escuchando la voz de Dios con claridad. Y segundo, orar por esas personas que están enfermas, aquellas familias que están siendo impactadas directa o indirectamente por los efectos de esta pandemia. Vamos a orar por los profesionales de la salud que están trabajando día y noche, siendo contagiados, agotados hasta el cansancio, trabajando día y noche. Yo particularmente fui testigo de eso hoy mismo, cuando vi en un hospital enfermeros, enfermeras, doctores, con personas quizás probablemente contagiadas con el virus, hablando muy cerca, cara a cara, como quien dice. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Este virus nos ha igualado a todos por igual. Vamos a orar, mis amados hermanos. Si hay alguna petición que usted tenga en particular, puede escribirla aquí a través de la transmisión. Puede ponerla por escrito si es que así lo quiere, o nos la puede enviar de manera privada a nosotros, y con mucho gusto. Es un placer para nosotros poder orar por las necesidades de los hijos de Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que están conectados por la página de los ministerios Cristo es el Fundamento de Facebook, también por la página de Facebook que dice la Biblia, donde hay miles de personas que también son fieles seguidores de la palabra que escribimos allí, y también por el canal de YouTube de los ministerios Cristo es el Fundamento, que se llama Micresef TV. Micresef TV en YouTube. Les pedimos una vez más, mis amados hermanos, que lo compartan por favor en sus páginas de Facebook. Compártanlos, envíenselos a sus amigos para que puedan también ser bendecidos con esta palabra. En el mensaje también ahí en YouTube, suscríbanse, díganle a sus amigos que se suscriban, porque mientras más personas hay suscritas, más entonces YouTube presenta este mensaje a más personas, mientras más suscriptores hay. Así que vamos a orar ahora, y les invito a que conmigo intercedan al Señor por su pueblo primeramente, como dijimos, y por mucha gente que sabemos están pasando por una situación muy difícil. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre Celestial, que estás sentado en un trono alto y sublime, pero que también eres un Dios de cerca, un Dios de confianza al cual podemos clamar, hablarle y decirle: Abba, Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Dios. Qué bueno, Padre, qué gran diferencia hace, sobre todo en tiempos como estos, de poder saber que contamos con un Dios como tú,
que tenemos esperanza en este mundo y también en la vida venidera. Oh Señor, gracias por tal seguridad y tal confianza que nos das, ya sea, Señor, que quedemos en este mundo o que partamos, tenemos un lugar seguro en tu presencia. Y esto nos da paz, esto nos da confianza, esto nos da tranquilidad, Señor. Padre, nosotros oramos, intercedemos uno, Señor, mi alma, mi espíritu con los hermanos que están también conectados con nosotros. Padre, para rogarte, Señor, para implorar tus misericordias, que son muchas. Padre, miren los hospitales, aquellas vidas que están sufriendo. No pedimos, Señor, que tú quites este virus. Pedimos que tu voluntad se cumpla. Pero también imploramos, Señor, por tu misericordia. Sabemos, Padre, que este es un tiempo que tu corazón está triste. Que tú no estás contento, no estás gozoso, Padre, al ver tanto dolor en la humanidad. Es lo que dice tu palabra en el libro de Ezequiel, Señor, que tú no te complaces. Que tú no quieres, Señor, la muerte del impío. Que tú quieres que todos se arrepientan, que vuelvan a ti para que vivan. Por eso, Señor amado, con tal confianza, pero también con reverencia, te imploramos por tantas familias que están sufriendo, Señor. Sobre todo sus hijos, en donde quiera que están, diferentes países. Oh Señor, tu consolación los alcance. Oh, es una consolación sin igual, la cual habla tu palabra en 2 de Corintios capítulo 1. Es la consolación con la que tú nos consuelas, la que necesitamos, Señor, oh Dios. Fortalece los brazos cansados, Señor, las rodillas que están endebles, Señor, enderézalas. Oramos por esos pastores, Señor, que han sido también infectados, Señor, por este virus. Siervos, siervas de Dios, hermanos en Cristo, Señor, ten misericordia, Dios amado. Oh, te rogamos, Señor, que visites con tu bien aquellos que están pasando por una situación difícil. Oramos por la gente más vulnerable, Señor, en los países, en nuestros países, Señor. Padre, guarda, protege, Dios amado, protege, Señor. Te damos gracias también, Señor amado, por tantas vidas que han sido infectadas, pero que tú los has librado. Que tú le has dado la vida, los has devuelto, Señor. No queremos olvidar de darte gracias por que son más los que tú has librado, Señor, que los que han sido alcanzados. Son más también los que tú has sanado, que no has permitido que pasen a mayores que los que han partido de este mundo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que de no haber sido por tu misericordia, tú pudiste bien habernos borrado sin darnos oportunidad. Pero tú estás dando una oportunidad más a este mundo, también a tu pueblo, Señor. Y por eso te damos gracias. Bendice a cada hermano que está mirando en esta hora. Fortalece sus vidas, Señor. Mira el que está desanimado, Señor, levanta ahora su ánimo, Dios. Oh, a través de tu Santo Espíritu, Señor, toca, Dios amado, cualquier parte afectada de su cuerpo en el nombre de Jesús. Oh, Señor, levántese Jehová como poderoso guerrero en ese hogar, Señor amado. Tú eres el Dios de guerra, tú nunca has perdido una ni perderás una nunca, porque tú eres el Rey soberano que todo lo puede. Oh Señor, yo proclamo tu victoria sobre cada hogar, proclamo tu victoria sobre cada iglesia, tu victoria sobre cada vida de cada siervo y sierva, tu victoria sobre cada matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús, oramos también por los niños que están en las casas, Señor amado. Trae, Señor, quietud. Sabemos que no es fácil para ellos en su corta edad de estar encerrados, Dios mío. Padre, trae quietud, trae tranquilidad, trae calma a esos niños, Padre Celestial, que tú, Padre, de la manera como solamente tú lo puedes hacer, puede estar también trayendo entendimiento a los niños de lo que está pasando, Señor.
que lo que los padres nosotros no podemos explicarles con claridad, tú lo hagas, Señor, y tú nos des sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en tiempos como estos. No permita que sigamos igual, Señor. Que al pasar todo esto podamos decir gracias, porque con vara nos has enseñado primeramente de tu amor y segundo de lo importante que es que tú seas primero en nuestras vidas para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A ti sea toda gloria, toda honra, toda exaltación. Toda alabanza es tuya, Señor. Honramos y glorificamos tu nombre. Exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Ante tan glorioso nombre, toda rodilla habrá de doblarse y toda lengua tendrá que confesar que tú eres Señor. Sean tronos, sean potestades, sean montañas, todo será derribado delante de ti. Aleluya. Toda arrogancia, toda altivez, toda autosuficiencia, Señor, un día estará por estrado de tus pies y tú serás uno, el único Dios, eternamente y para siempre. En el